Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo. Pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, la corresponsal de Radioprogramas del Perú, María Luisa Rosell. Bienvenida, como siempre, a este programa, María Luisa. Hola, Juan Carlos. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida igualmente. Gracias. Y quiero empezar con Dori, justamente porque hay noticias que tienen que ver nuevamente con los atentados del pasado viernes en París, en donde murieron 129 personas a manos de un grupo de integrantes del Estado Islámico, esta organización que quiere montar un califato universal entre Siria e Irak. Tras las redadas del día de ayer en Saint-Denis, al norte del Estadio de Francia, en la capital francesa, pues murieron 2 personas, una de las cuales acaba de ser identificada hace algunas horas, y se trata precisamente del cerebro de los atentados, del Hamid Abaoud, un hombre que tenía entre 27 y 28 años, cuyos padres además habían llegado a Bélgica hace 40. Y este hombre, que es de familia originariamente marroquí, además tuvo algunas ventajas dentro del Estado belga. Pudo ir a un colegio bastante bueno. Era extraño que una persona con una vida, como su padre decía, con una vida buena, hubiera terminado metido en un grupo terrorista. Pero aquí llama la atención una cosa, y es que este joven había crecido en Bélgica, y ha habido varios terroristas recientemente que han crecido también en ese país de 11 millones de habitantes. Dicen que los belgas han enviado entre 350 y 500 militantes al Estado Islámico, y que además la mayor parte viven en Molenbeek, un suburbio o una zona de Bruselas, la capital belga, que tiene 90.000 habitantes. ¿Qué es lo que pasa en Bélgica? Que hay aparentemente un semillero de terroristas y no lo pueden controlar. Es un país muy atractivo, siempre se dice en Europa que es un país muy atractivo para los terroristas por varias razones. Primero, porque está en el corazón de Europa, y además es un país muy pequeño que tiene frontera con otros 4 países europeos, es muy fácil desplazarse desde allí. De hecho, estos terroristas se habían movido con toda facilidad a Alemania y a Francia por carretera sin ningún problema. Segundo, porque Bélgica, sobre todo Bruselas, la capital, tiene esta doble cara que quizá conocemos menos. Por un lado es esta sede de la burocracia europea, brillante, que todo el mundo conoce, de gran movimiento político y de importancia por el núcleo de poder en Europa, pero también tiene esta doble cara, esta parte que vemos menos, como por ejemplo el barrio de Molenbeek, tiene como este submundo, como llaman allí. Son barrios más desfavorecidos, algo discriminados, que tienen una población media-baja, con muchos inmigrantes no siempre bien integrados. Incluso dicen que este barrio de Molenbeek lo llamaban el barrio de fuera de la ley, porque muchos de los vecinos sabían que algunos de los terroristas se estaban escondiendo en sus casas esos días y no habían comunicado a la policía, quizá por miedo o quizá por simpatías hacia los movimientos radicales e islámicos. Esta es una parte que siempre se dice, que a barrios como estos en Bélgica la inteligencia no llega, y este sería el último punto. Bélgica es un país muy pequeño, pero muy complicado. Tiene, por ejemplo, un gran negocio de tráfico de armas ilegales. Es un país que tiene 11 millones de habitantes. Se calcula que hay aproximadamente 900.000 armas, y un tercio de esas armas son ilegales. La mayoría llegan desde los Balcanes, y además recordemos que por el propio Tratado Schengen en la Unión Europea, una vez uno se hace ya con un arma ilegal, es muy fácil transportarla al resto de países. Entonces es un país donde hay muy fácil acceso a armas, o relativamente fácil comparado con otros países, y que tiene una inteligencia muy difusa, porque es un país que tiene las competencias descentralizadas, y siempre se dice que la inteligencia no consigue llegar a muchos de estos focos que están tan aislados de la parte oficial del país. Por eso mismo que ahora el gobierno de Bélgica está pidiendo a la Unión Europea que el próximo reto, lo más importante ahora, es coordinar esa inteligencia, porque, por ejemplo, están saliendo a la luz cosas que pueden resultar increíbles vistas desde aquí, pero que se entienden en este entorno europeo en el que los países no coordinan inteligencia, igual que ocurre que no se coordina la política de defensa o de exterior, como por ejemplo que el cerebro de los atentados había llegado desde Siria y la inteligencia europea no tenía datos de que había vuelto al continente hasta después del atentado, o el hecho de que algunos de los terroristas fueron en coche por carretera desde París, después, la noche del atentado, volvieron a Bruselas, se les paró en el control, pero como no estaban en la lista de sospechosos de Schengen, los dejaron marchar. Es esta coordinación el asunto que tiene pendiente Europa, si realmente hay que tomar como prioridad la lucha contra el terrorismo. Es que lo de Bélgica es curioso. La primera mujer que se hizo volar a sí misma en un atentado
suicida, tratando de atacar un convoy estadounidense en Irak. Muriel de Gaulle, que eso fue en el año 2005, era belga. Sí, yo creo que tú has citado un lugar muy concreto, hemos hablado de Molenbeek y creo que es un ejemplo que grafica un poco lo que pasa en el resto de Europa. La pregunta es cuántos otros lugares como Molenbeek hay en Europa. Molenbeek es un lugar con 30% de desempleo, donde 1 de cada 4 habitantes de los 90.000 que hay no tienen un pasaporte belga. Eso habla de la diversidad a la que Dori se refería. Y además, 30 de las mafias más peligrosas o de las pandillas más peligrosas están en Molenbeek. Creo que la dificultad muy grande que enfrentan los europeos es precisamente eso, con unas fronteras tan porosas y con la dificultad que tienen ahora de poder distinguir quiénes de los refugiados que llegan a Europa no están infiltrándose allí, haciéndose pasar por refugiados y en realidad tienen otras intenciones. Y por otro lado también habla de la dificultad y de la falta de políticas de integración que hay en Europa y probablemente Bélgica sea el caso más gráfico en ese momento. Es decir, llegan marroquíes, turcos, sirios y como decía una mujer de origen marroquí esta mañana en la radio de BBC, Molenbeek no es una cuna de terroristas. Lo que ocurre es que estas políticas, esta falta de integración, esta falta de previsión, ha hecho que la gente cargue resentimiento y los jóvenes que están, porque son muchos, mayormente jóvenes, que no se integran a la sociedad europea, en este caso a la belga, quedan rezagados y son presas fáciles del terrorismo. Creo que eso es un poco lo que está pasando. Pepe. Entonces, el gran debate que viene ahora es exactamente qué tipo de medidas se pueden tomar para prevenir justamente que puedan viajar tan libremente terroristas que ya habían sido identificados en atentados previos. Este señor, el supuesto cerebro que fue abatido apenas ayer, ya se sospechaba que había participado en 2 atentados, uno en abril en el sur de Francia y otro en un tren también en agosto. ¿Cómo es posible, y esa es la pregunta que nos hacemos, gente que vemos Europa como un modelo de integración, que habiendo ya sospechosos de esto, se conozca hasta después públicamente la participación de este tipo de terroristas? Es una paradoja, pero sinceramente habrá que ver qué tipo de medidas se pueden tomar para compartir inteligencia, pero también para cómo establecer controles fronterizos más eficientes. El señor de la CIA apenas hace 2 días, si no me equivoco, decía, justamente hablaba otra vez de mayor intrusión en las redes, en el internet, para conocer dónde están esos grupos, esa coordinación que ocurre. También me llama la atención la cuestión de la juventud de los terroristas, pues todos son de esta generación que en otros lados llamaríamos los millennials, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿qué es exactamente lo que los lleva? Pues todavía no hay una única razón. Es curioso de todas maneras esta imagen de integración, de ejemplo de integración de Europa, que es cierto, pero no puede estar más lejos de la realidad. Es cierto que sí fue un buen ejemplo de la integración económica europea, por ejemplo, en toda la parte de la liberalización del comercio dentro del continente, pero el resto de integración, todavía los países, los parlamentos de cada uno de los países siguen pesando más, todavía las elecciones y la política nacional de cada uno de los países sigue pesando más, y pese a que hay una persona que ocupa un cargo de secretaria de Política Exterior y Defensa, la Comunidad Europea o la Unión Europea no tiene una política exterior de defensa común, y de ahí que estamos en problemas como esto. Pero respondiendo a tu pregunta, claro, lo que ahora intenta evitar la Unión Europea, que además se entiende perfectamente desde aquí, desde Estados Unidos, es no vamos a ceder ante los terroristas. Los terroristas quieren exactamente esto, que perdamos nuestra libertad, que vayamos en contra de lo que creemos, que el espíritu de la Unión Europea era precisamente eso, circulemos libremente por nuestro continente porque todos somos europeos. No vamos a cerrar las fronteras ahora, y de ahí todo el debate de los refugiados sirios, porque los terroristas quieran que lo hagamos. Esta va a ser la lucha, a mí me parece muy difícil a partir de ahora, como no ceder ante el miedo de cada uno de los países y de muchos ciudadanos, como es lógico y normal, y seguir manteniendo el espíritu con el que se funda la Unión Europea, que es esa libertad entre todos nosotros. Cambio de asunto, hay noticias en el Perú, porque dentro de 5 meses se va a saber quién va a reemplazar a Ollanta Humala, el presidente actual. Serán las elecciones. ¿Qué está ocurriendo en las encuestas? Según la última de Ipsos, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, controvertido presidente peruano que además está en prisión, tiene el 34% del respaldo ciudadano, y está seguida por Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía, que tiene el 16%, prácticamente lo duplica o más que lo duplica, y después aparece en tercer lugar el empresario César Acuña. Fujimori fue presidente de 1990 al año 2000. Su hija, Keiko, que tiene 40 años, lo visita con alguna regularidad en la cárcel, pero lo que llama la atención es que ha empezado,
por primera vez tal vez a distanciarse ella de las políticas de su padre. Hay que recordar que Fujimori fue un hombre que combatió al terrorismo con mano dura. Durante su gobierno hubo esterilizaciones forzadas de mujeres, pero ahora Keiko se distancia. ¿Eso le va a funcionar? ¿La gente le está creyendo que sí se ha alejado de Alberto Fujimori? Yo creo que es muy difícil creer eso, por dos razones. Una, primero, porque ella todavía está rodeada del círculo de gente que acompañó a su padre. Hay exministros que forman parte de su grupo estratégico, que acompañan en su campaña, actuales congresistas fujimoristas que también forman parte de su campaña. Y por otro lado, además, ella va con mucha frecuencia, aunque ella dice que con poca, pero en realidad es con mucha, como han detectado muchos medios de comunicación en Lima, a visitar a su padre a la cárcel. Y ella dice que no, que la que dirige la campaña es ella, que su padre está en la cárcel y que él no tiene ninguna injerencia en la campaña. A mí me cuesta creerlo. Por otro lado, hoy día es un día muy emblemático, si hablamos de Keiko Fujimori y de los Fujimori, porque hoy día se cumplen 15 años de que su papá enviara un fax para renunciar desde Tokio. Él había ido con el pretexto de ir a la cumbre de APEC en Brunei y desde ahí desvió el avión presidencial para ir a Tokio, porque tiene pasaporte japonés, tenía la doble nacionalidad y se quedó en Tokio y mandó un fax. O sea, en las actuales circunstancias hubiera renunciado por Twitter o hubiera mandado un mensaje de mail, algo que dejó desconcertada a la población peruana. Y además de eso, la forma como ella está utilizando, el discurso que ella está utilizando es más de tratar de convencer a las mujeres que son de 30, 40 años y que necesitan apoyo porque han sido violentadas en sus hogares o porque no tienen recursos y porque son madres de familia, para apelar un poco al voto femenino y a la mujer pobre del Perú. Y claro, tiene ahora mucha aceptación, tiene 34%, pero también tiene 40% de desaprobación. Creo que la pelea más grande va a estar entre ella y César Acuña, que es el empresario al que tú mencionabas de la región de La Libertad, que tiene ahora un 10%, superando a Alan García, que está muy cuestionado. Y Pedro Pablo Kuczynski está en un segundo lugar, pero Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que ha hecho un gesto muy grande de entregar su pasaporte estadounidense para decir que es 100% peruano, no tiene la llegada popular que tienen estos dos. Sin embargo, todo puede pasar en política y en el Perú siempre han habido algunas sorpresas. Vamos a ver qué ocurre en abril del próximo año. Rápidamente, lo que a mí me sorprende es que el señor Fujimori reciba 653 visitas en los últimos 3 meses. Eso significa que prácticamente todas las horas del día tiene una visita en la cárcel. Por eso resulta difícil de creer que esté alejado de... Sí, por eso digo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos en menos de un año, a principios de noviembre del año 2016. Y acaba de sacar la revista Forbes una lista de la fortuna que tienen los candidatos presidenciales. Yo ya no sé exactamente cuántos son, porque en los republicanos creo que ya son 10 o 12 y en los demócratas se habla de 3. Lo cierto del caso es que el más adinerado de todos es Donald Trump. El multimillonario neoyorquino, según Forbes, tiene una fortuna de 4.500 millones de dólares. Donald Trump dice que la fortuna de él es de 10.000 millones de dólares, pero bueno, le calcula 4.000. En el puesto 2 está Carly Fiorina, quien fue la presidenta de Hewlett Packard, porque ha hecho muchas inversiones, tiene 58 millones de dólares, que es dinero. En el puesto 3, Hillary Clinton, demócrata, la exsecretaria de Estado, tiene 45 millones de dólares la señora Clinton, según esta revista. El año 2014, entre ella y su esposo, Bill Clinton, especialmente por discursos que pronunciaron, sobre todo él, 28 millones de dólares se ganaron. Y luego en el puesto, más adelante en el puesto 5, estos son los candidatos más conocidos, está Ben Carson, neurocirujano, está encabezando también las encuestas republicanas junto con el señor Donald Trump, tiene 26 millones de dólares y está en juntas directivas como las de Costco, la cadena de supermercados, o como la de la firma Kellogg. Y luego, para mencionar a los primeros 5 que están de los conocidos, que están en este ranking, en el puesto 6 está Jeb Bush, exgobernador de la Florida, tiene 22 millones de dólares. En el año 2007 multiplicó su fortuna por 16. Viene de una familia de petroleros que son los Bush. Le sorprenden estos resultados, sobre todo cuando se da cuenta uno que en el penúltimo lugar, el puesto 19 de 20, está Marco Rubio, senador cubanoamericano de la Florida, que tiene, según Forbes, $100,000. A mí me parece que como periodista el dato que acabas de mencionar es lo más relevante de toda la presentación que hace Forbes,
¿Por qué? Porque acerca a Marco Rubio con los problemas de la gente común y corriente en la calle. El previo candidato presidencial republicano fue Mitt Romney, a quien se le criticaba por ser demasiado rígido, demasiado un multimillonario también, y que con falta de conexión con los problemas de la gente común. Hay gente que ha visto en los problemas, entre comillas, de deuda, de tarjetas de crédito de Marco Rubio, como una debilidad sobre la cual se puede atacar su manera de administrar finanzas. Yo creo, sin embargo, que la gente lo vería con mucho más agrado, porque justamente lo acerca a una figura más humana en un país que está endeudado en sus finanzas personales. Otra cosa que me pareció interesante de todo este listado es que una figura como Cruz, que se intenta presentar, Ted Cruz, senador por Texas, que se intenta presentar como un outsider, alguien fuera del establishment en Washington, su esposa trabaja en Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del país, y sin embargo él adopte un discurso contra Wall Street y contra Washington. Esto realmente es interesantísimo y sin embargo creo que Marco Rubio lo hace mucho más humano. Dorita. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es esa, el papel de las esposas y los vínculos de esas esposas con Wall Street. Goldman Sachs es este caso que mencionabas de Cruz, pero también está la esposa de Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, que trabaja directamente en Wall Street y que de ahí proviene toda la fortuna del gobernador, que además recordemos... 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, que además recordemos que él antes fue fiscal general de Nueva Jersey, mientras su mujer tiene estas alianzas con Wall Street. Esto me ha llamado mucho la atención, pero por otro lado yo hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Sí creo que en Estados Unidos que los políticos tengan grandes fortunas, pese al factor de la lejanía con el pueblo, que es cierto, sí es una fortaleza, sobre todo en republicanos, por dos cosas. Primero, porque se les percibe como ideal del sueño americano, el hombre exitoso que consiguió una gran fortuna saliendo adelante. Y segundo, porque, y para mí este sería, o así es como justifico yo que Donald Trump lleve liderando las encuestas desde hace 4 meses, cuando todos les dábamos por muerto al principio, y es la independencia que le da su propia fortuna. El hecho, como él siempre insiste en que yo no dependo de nadie, no dependo de ningún gran millonario en el país, de ninguna gran empresa, de ningún país exterior, porque con esta ley electoral que tiene Estados Unidos los fondos son opacos y uno nunca sabe exactamente cuánto dinero llega de dónde. Y Donald Trump presume que no le va a deber nunca favores a nadie, porque él está haciendo su campaña con su propio dinero, va a llegar hasta donde pueda con su propio dinero, y creo que esto es un factor para que él sienta esa libertad de decir lo que quiere, que es al final por lo que muchos estadounidenses sienten simpatía por él, porque es menos político y es más políticamente incorrecto y dice lo que le pasa por la cabeza, y creo que esto sería una fortaleza. Y en contraposición está, por ejemplo, toda la polémica de Hillary Clinton y de dónde llegan los fondos de su fundación Clinton y cómo podría esto afectar a la campaña. Creo que es una fortaleza en Estados Unidos, sobre todo para los más conservadores, tener mucho dinero, poder emplearlo en la propia campaña electoral. María Luisa. Es muy curioso ver algunas de las fuentes de ingreso de los candidatos, discursos, apariciones en televisión, libros que escriben. Pero por otro lado también está la historia de las familias de millonarios que donan a las campañas de los candidatos millonarios. Y hay uno muy particular que son los hermanos Koch, que donan miles de millones de dólares porque una decisión de la Corte Suprema avaló que se puedan dar grandes cantidades de dinero sin ninguna limitación a cualquier candidato. Yo creo que la otra historia es hurgar en quiénes son los millonarios y las familias de millonarios que donan a los candidatos para que tengan más dinero. Cambio de asunto para un comentario breve aquí. Charlie Sheen, el actor de Hollywood, de 50 años, protagonista de Two and a Half Men, entre otras muchas cosas, reveló esta semana que es seropositivo, que tiene el virus HIV. Y se ha conocido también que ahora resulta que tiene 24 demandas en contra, aparentemente algunas de hombres y otras de mujeres, porque nunca les contó que tenía el virus, y muchas de esas personas pueden estar contagiadas. Su exnovia Brie Olson, por ejemplo, ha dicho que es un monstruo, el señor Charlie Sheen. Sus 2 primeras esposas, Denise Richards y Brooke Muller, no han dicho prácticamente nada. Alguna de ellas señaló que conocía lo que pasaba. Mal hecho de parte de Charlie Sheen no haber dicho, porque se ve grave el asunto. Sí, mal hecho desde un punto de vista moral o personal, se entiende el malestar de las mujeres, pero no desde el punto de vista legal, porque en el estado de California solamente es crimen si una persona malintencionadamente difunde el virus sin contárselo a sus parejas sexuales, y en este caso, a no ser que se pueda demostrar que él ha tenido esa mala intención, que no creo, sencillamente ocultó el hecho de que lo tenía, no supondría un crimen, con lo cual estas demandas vamos a ver si realmente tiene futuro. Por eso ahora hay muchos medios, por ejemplo, leí esta mañana un artículo en el Washington Post, que lo que debaten de fondo con el tema de Charlie Sheen es precisamente si en Estados Unidos las leyes, como tienen más de 20 años, todas las leyes que se refieren al SIDA, sí convendría actualizarlas para descriminalizar el SIDA y no como hace 20 años. Y en muchos estados son diferentes, pero sobre
sobre todo estas que se refieren a casos de crímenes. Leía que desde 2008 ha habido más de 250 personas condenadas por exponer a otros al virus en el país, y quizá convenga revisar esas leyes casi 20 años después de la gran expansión del virus en Estados Unidos. Pepe. A mí me parece también que es una tormenta mediática perfecta. Sexo, Hollywood y traición siempre hacen una gran noticia que nos durará por los próximos meses, y hay que destacar también el cambio de percepción que ha habido de hace 24 años, cuando una figura tan importante como el Magic Johnson, el basquetbolista de los Lakers, dio a conocer que era cero positivo. Ahora la actitud ha cambiado muchísimo, la percepción de la sociedad es muy distinta hacia las personas con el virus VIH, y sin embargo también hay que decir que dentro de los comentarios de la propia prensa, en muchos diarios extranjeros, nacionales y en los propios programas de televisión, ha habido también una ignorancia muy fuerte todavía sobre exactamente qué significa ser portador del virus del VIH y qué significa tener SIDA. Son dos cosas distintas y aún así se confunden, todavía hace falta mucho camino por recorrer. Ojalá que lo que dijo el actor en televisión sirva para que la gente tome conciencia de lo importante que es tener protección y lo importante que es que la gente conozca y que la gente que tiene o que es portadora del virus del VIH no cometa el error de tener varias parejas al mismo tiempo, porque esto lo que hace es que pasa el virus a otros. Creo que desde el punto de vista médico, esa sería la gran contribución, que desde otro punto de vista es solamente un caso mediático. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, María Luisa Rosell, por haber estado aquí, José Díaz Briceño y Dorito Uribe, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.